conductor u otras por cruzar en lugares indebidos. Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso. Hola a todos. Así empezaba hace un par de años un anuncio de la Dirección General de Tráfico advirtiendo sobre el tema de los accidentes de tráfico, principalmente en verano, ¿no? Y hacía alusión a que no le dábamos importancia a esos accidentes a no ser que le tocara a alguien muy cercano. El Estado se gasta millones de euros anualmente en concienciarnos de el riesgo de tener un accidente de tráfico o de que lo suframos por culpa de otra persona. Y hay buenos motivos para hacerlo. Pero nos olvidamos de que se gastan una cifra ínfima anualmente en la prevención del suicidio, en el tratamiento de la depresión, y sin embargo es el doble, produce el doble de muertes anualmente que los accidentes de tráfico. Así que hoy quiero dedicar este podcast a concienciar sobre esta lacra que está acabando con la vida de muchas personas mayores, pero también cada vez más de gente joven. Así que bienvenido a mi podcast, a este episodio del año 2023, donde quiero tratar de poner un poco de luz en ese tema tan gravísimo que nos aqueja a todos como personas, como sociedad, como es el suicidio. Bueno, uno de los hechos que tenemos sobre la mesa es que nuestra tasa de suicidio en España es muchísimo más alta que en otros países como Dinamarca, Alemania, Polonia, que han conseguido disminuir progresivamente esa tasa de suicidio. Y esto se ha debido principalmente a que se ha aumentado el número de psicólogos, de psiquiatras y se ha puesto muchísima más atención al problema. Así que el mito de que el suicidio es algo que se da más en los países nórdicos que en España debido al clima o debido a diferentes circunstancias sociales como mayor aislamiento, ahora ya sabemos que no es verdad, no es cierto. El segundo dato que quiero poner sobre la mesa es que la mayoría de los suicidios, con una diferencia alarmante, es de un 70% en hombres. La probabilidad de que alguien cometa suicidio es muchísimo más elevada en varones que en mujeres, en un 75% de los casos concretamente. Un 30% de ellos lo van a hacer cuando tengan más de 65 años. Y otro dato muy interesante es que la prevalencia de las personas que tienen pareja o están casadas frente a las que no lo están es que las personas que se suicidan 3 veces más que el resto están solos. Y esto ya nos hace plantearnos ciertas cuestiones que son importantes en el tema del suicidio. Uno es el tema de la prevención, la ayuda psicológica, psiquiátrica por parte de las instituciones, por parte del Estado. Y dos, el hecho de que parece ser que uno de los principales factores que llevan al suicidio, y no hay que ser un lince para darse cuenta de esto, es la soledad. Voy a tratar de analizar primero de una forma social por qué algunas personas, en mi opinión, terminan llegando a la idea de suicidarse, y dos, lo voy a hacer desde un aspecto más biológico. Cuando alguien se suicida, obviamente lo hace porque no ve ninguna esperanza. Es decir, las personas que llegan al suicidio o a la idea del suicidio lo hacen porque no ven una solución a lo que le está ocurriendo. Y lo que es más importante, ven la muerte como un alivio, la ven como con esperanza, o sea, la ven como algo que va a acabar con su sufrimiento. Al contrario de las personas que tienen miedo de hacerlo, muchas personas lo que sienten es que si se mueren o se matan, van a acabar con su dolor, con su sufrimiento. Y esto nos lleva a una parte importante. Se llega a esto porque la persona siente que no tiene recursos para poder seguir adelante, para poder seguir sobreviviendo. El segundo factor social que tenemos que tener muy en cuenta es que muchas veces las personas llegan a ese suicidio cuando sienten que ya no hay esperanza, que no hay ninguna oportunidad, que no pueden hacer nada para poder salir de esa situación en la que se encuentran. Y esto es muy frecuente en personas pues, que han tenido divorcios graves, que tienen enfermedades terminales o que viven en situaciones en las cuales, por ejemplo, le han embargado la casa o han perdido el trabajo.
en situaciones en las cuales ellos sienten que no hay absolutamente nada más que hacer. ¿Por qué probablemente, en mi opinión, la tasa de suicidio es mayor que en hombres que en mujeres? Muy probablemente porque los hombres, debido a la testosterona, en muchos casos pueden ser más impulsivos con la agresividad que las mujeres, y esa agresividad muchas veces puede ir hacia adentro, pero también porque las mujeres, por razones que escapan al podcast, tienden más a crear relaciones sociales, tienden más a crear relaciones de grupo, de apoyo, y tienen más facilidad para poder comunicar su malestar, su dolor. Por ejemplo, son clientes en las consultas de psicología por mayoría, mientras que los hombres son mucho más reacios a pedir esa ayuda, lo cual les hace intentar solucionar el problema por sí mismos, y cuando ven, como he dicho antes, que el problema ya no tiene solución, pues terminan tomando una decisión tan gravísima como puede ser el suicidio. La segunda razón que puede llevar desde el aspecto neurobiológico para poder entender qué ocurre con el suicidio, tenemos que entender primero que personas que han tenido traumas muy severos, que han sufrido un trauma muy fuerte, un abuso sexual muy grave, o han tenido mucha violencia en casa o lo han sufrido ellos, más allá de los daños neurobiológicos y físicos que se puedan dar, puede ocurrir que hayan tenido en un momento determinado lo que llamamos nosotros una disociación, es decir, el cerebro se haya llenado de opiáceos, y esto produce una sensación paradójicamente de mucha calma, de mucha tranquilidad, lo que nosotros llamamos una experiencia de disociación. Y algunas personas pueden querer volver a estas experiencias de calma, de malestar, de bienestar, de sensación de que están entumecidos, pensando que esas sensaciones pues son de los momentos más agradables que han tenido, con lo cual pueden pensar en el suicidio como una forma de volver a tener esa sensación de calma y de paz que tuvieron en su momento. Ya sé que esto suena a una barbaridad, pero mi experiencia clínica me ha llevado a ver que muchísimas personas que intentan suicidarse es porque cuando eran pequeños sufrieron estos entornos tan graves, entraban en esos estados disociativos, y es como si de alguna manera quisieran llegar a ese estado de sueño permanente o de disociación permanente, que, como podéis imaginar, el estado definitivo es la muerte. Otro de los elementos que son muy importantes para poder entender los dos factores que explicaba antes sobre la soledad y sobre la falta de expectativas en la vida para llegar al suicidio son dos neurotransmisores fundamentales en el ser humano. Hay muchos, pero quiero centrarme en estos dos principalmente. Uno es la serotonina, que es un neurotransmisor, que para eso se dan antidepresivos, que está muy ligado a la sensación de conexión con los demás. La serotonina es a diferencia de la oxitocina, que nos produce una sensación como de unión con la persona amada o de sensación de abrazo, de comunión, la serotonina nos permite tener sensación de pertenencia. Por eso las personas que toman LSD o toman drogas de tipo alucinógena sienten esa conexión con los demás. Nadie es adicto a la oxitocina, y mira que se inhala, ¿no? Pero sí que son adictos al LSD o son adictos a estas drogas que producen estas sensaciones de grupo, ¿no? de alucinación, como de conexión intensa a una realidad exagerada, ¿no? Entonces, esta serotonina, cuando no la tenemos, podemos tener una sensación de soledad, de abandono, de no pertenencia, que nos lleva obviamente a la depresión. Y como he explicado antes, los hombres, pues por nuestras razones de miedo a pedir ayuda, de no contar con un grupo de apoyo tan extenso como suelen tener las mujeres, pues puede ser una causa importante de suicidio. El segundo neurotransmisor que es muy importante es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está también muy relacionado con las drogas, pero más con la cocaína, el tabaco, anfetamina, porque es como un neurotransmisor de la adicción, es un neurotransmisor que nos lleva a sentir sensaciones de intensidad, de que puedo con todo. Y estas personas que no tienen dopamina, que también tienen depresiones, lo que van a sentir es una falta de esperanza. A diferencia de la serotonina, que va a producir esa falta de conexión, la dopamina lo que va a producir es una falta de motivación, de no tener esperanza de que las cosas vayan a ir mejor o que merezcan la pena, o de ilusión. Es decir, la falta de dopamina lo que va a provocar va a ser una falta de esperanza. Fijaros que la mayoría de las personas que se suicidan no se suicidan cuando están peor, se suicidan cuando empiezan a estar mejor. Todos los psicólogos y psiquiatras sabemos que el gran riesgo de una persona en suicidio no es cuando está en el estado más grave de la enfermedad, sino cuando empieza a sentirse mejor. ¿Por qué? Porque ahí empieza a generarse un poquito de dopamina
que le da la suficiente energía como para llevar a cabo que eso que antes pues a lo mejor le daba muchísimo miedo. Con esto lo que quiero explicar es que esa falta de esperanza, esa falta de conexión es lo que lleva a percibir la muerte como un alivio, como una forma de descanso. Y eso hay que tener en cuenta. En el momento que ponemos a una persona en medicación o la persona está en tratamiento psicológico o psiquiátrico, empieza a estar mejor, es en el momento en el que tenemos que tener más cuidado de que no cometan un suicidio. Porque eso que se dice de es que lo contó y por lo tanto no va a hacerlo, es mentira. Las personas que se van a suicidar lo hacen porque sienten por un lado mucha esperanza de acabar con su sufrimiento, pero también intentan llamar muchas veces, dar señales de que no pueden más para ver si alguien se da cuenta. Si alguien dice que se va a suicidar o amenaza con que se va a suicidar, eso es una amenaza que tenemos que tener muy en cuenta. En ningún caso debemos echarla de menos, olvidarla o no tenerla en cuenta o descartarla porque alguien nos ha dicho que las personas que se van a suicidar no lo cuentan. Algunos autores, como por ejemplo Pam Sepp, que a mí me gusta mucho, conecta directamente la depresión y lo que es una de sus hijastras, ¿no? El suicidio, con la falta de conexión, con esa falta de sensación de sentir que merece la pena seguir luchando porque se está en un equipo, se está en un grupo, ¿no? Así que todos los estudios que nos refieren a la depresión hablan de la importancia de la conexión social, ¿no? Hablábamos antes de cómo en los países nórdicos había esa leyenda de que debido a la soledad la tasa de suicidio era más alta, y puede que fuera cierto, ¿no? Pero gracias a la prevención que ha habido por parte del Estado y de los diferentes organismos de salud, esa tasa de suicidio ha bajado muchísimo. En cambio, fijaros en una cosa, en los países católicos la tasa de suicidio es muchísimo más alta que en países musulmanes, ¿no? Los países católicos tienen unas rentas económicas más altas. Entonces, ¿por qué se explica ese aumento de suicidio, ese mayor número de suicidios en países que son más ricos, ¿no? Como lo son católicos? Pues igual que decía antes, por la conexión. Es decir, en los países musulmanes, a pesar de la pobreza que hay, son países que yo he visitado mucho, que me gustan muchísimo, he visitado muchísimos países musulmanes, ves un apoyo del grupo, de la familia, que es importantísimo y que genera un andamiaje emocional a la persona para que pueda sentir que merece la pena seguir luchando o que no merece la pena dejar este mundo y dejar a las personas de su alrededor sufrir. Así que ese es otro dato que nos ayuda a poder entender una vez más la importancia que tiene el tener un grupo social estrecho de apoyo a la hora de poder prevenir el suicidio. Quizá ese sea el factor más importante a la hora de prevenirlo. Así que en sociedades como las actuales, donde las personas mayores viven solas, donde apenas pueden ver a sus seres queridos, donde nos montamos en un ascensor y no conocemos al vecino. Yo mismo tengo aquí dos vecinos, no tienen 90 años y casi no los veo. Y estoy preocupado de que cualquier día vengan a llamarme a la puerta porque tenga que llevar las urgencias, ¿no? Esto hace que las personas que viven solas, insisto, no vean la muerte como un castigo, sino que lo vean ya como un alivio, como una forma de poder acabar ya con su dolor y con su sufrimiento. Y bueno, ahora es cuando llega la pregunta que me hacéis todos, ¿no? Siempre, ¿y qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, lo primero como sociedad, yo vivo en España, ¿no? Y bueno, aquí el sistema de salud a ojos vistas se está deteriorando de una forma alarmante, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es tener un sistema de salud adecuado, con psicólogos, con psiquiatras bien formados. El otro día un compañero mío que está haciendo la residencia en psicología me comentaba que estaba con población infanto-juvenil y que daba citas a los adolescentes cuando venían cada 6 meses. Imaginaros lo que es ir a ver un psicólogo cada 6 meses. Los psicólogos privados, pues, tenemos que vivir, necesitamos, pues, tenemos como todo gasto y no somos accesibles a una parte importante de la población que no se puede permitir pagarnos, aunque hagamos voluntariado o intentemos ayudar o a veces no cobremos a los pacientes, cobremos menos por tratar de ayudarles, pues en muchos casos no es la solución que una sociedad necesita. Necesitamos un servicio de salud adecuado, sano, que permita ayudar a esas personas que están sufriendo y darles soluciones ya, porque esas personas no pueden esperar, porque insisto, ven la muerte como un alivio. Dos, el entorno social a nivel de amigos, de familia, o sea, cuántas parejas se están divorciando y cuántos padres veo yo que se enfrentan entre ellos sin tener en cuenta el sufrimiento que están teniendo los hijos o esta sobreexigencia que estamos teniendo
sobre los niños, sobre los adolescentes con las notas, con el rendimiento escolar, con hacer actividades extraescolares, que es importante, pero que lleva a muchos niños y a muchos adolescentes a tener una presión enorme. Y esto también nos explica por qué la tasa de adolescentes y ya incluso de niños se está multiplicando, aumentando año tras año, y cada año estamos teniendo cifras de adolescentes y de niños que se están suicidando a edades más tempranas. Y es por lo que hablaba antes, porque no tienen esa sensación de conexión, padres separados, padres que se llevan mal entre ellos, padres que están todo el día trabajando, nunca le dedican tiempo, y también de falta de expectativas, de objetivos, porque son una generación, muchos de ellos, en los cuales se les ha exigido mucho, pero al mismo tiempo también se les ha sobreprotegido mucho, no se les ha dejado tomar decisiones por ellos mismos. Con lo cual, cuando tienen dolor o tienen malestar, no tienen herramientas para poder confiar en sí mismos o poder confiar en los demás para poder superarlo, ¿no? Y eso le lleva a una caída de la autoestima importantísima. Así que todo lo que sabemos sobre el suicidio nos apunta a que lo más importante es tener un estado, con un sistema de salud que realmente invierta en este tipo de problemas. Como decía al principio del podcast, se está gastando muchísimo más dinero en campañas de tráfico cuando la tasa de suicidio, la muerte por suicidio en España es 3 veces mayor que por accidentes de tráfico, y estamos perdiendo algo que teníamos, por lo menos en España, que era la cohesión social, era el espacio para estar con la familia, el espacio para pasar tiempo juntos de calidad. Ahora mismo estamos creando modelos sociales nuevos que están llevando a padres, a madres, a abuelos, el estar muy solos, a niños a sentirse muy solos, a adolescentes a sentirse muy rechazados y muy solos. Y estas personas, cuando ya no tienen esa conexión, cuando ya no sienten que haya nada por lo que merezca la pena seguir luchando, toman la decisión más drástica y más irreversible que existe, que es quitarse la vida. Quiero terminar este podcast con un homenaje a una chica que yo le ayudé mucho, era joven, 20 años, y me decía que se quería suicidar, que por qué no la dejábamos, ¿no? Que por qué no dejábamos morirse. Y dije, bueno, te entiendo, puedo entender por qué necesitas hacerlo, porque ya sientes que no hay esperanza, que no merece la pena seguir luchando. Me decía, exactamente. Pero sé que cuando salgas de esto, cuando salgas de ese agujero, sentirás que la vida, a pesar de lo dura que es, a pesar de los problemas que tiene, merece la pena ser vivida. Y gracias a Dios la veo solamente una vez cada año, pero es una persona que está estudiando en la universidad, que tiene pareja, que tiene problemas, pero que siente que tiene un futuro, que tiene esperanza, y lo más importante, que tiene gente a su alrededor que le importa a ella y que ella es importante para ellos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por confiar en mí, y hasta muy pronto.